Bienvenidos a la NOM 035 STPS 2018. Mi nombre es Jessica Valeriano y seré su guía y su acompañante durante este recorrido sobre el curso NOM 035 STPS 2018, que de manera gratuita nos está otorgando OGOMEP para conocimiento y beneficio de todos. Durante este recorrido, seré su guía para conocer a fondo una de las normas más importantes en materia de salud psicosocial en el trabajo. En este curso te explicaré paso a paso qué es la norma 035, por qué es obligatoria, cómo identificar los factores de riesgo psicosocial y, sobre todo, cómo implementar acciones concretas dentro de tu centro de trabajo. Este curso está diseñado para ayudarte a cumplir con la ley y al mismo tiempo fomentar un entorno laboral más saludable, justo y productivo. Así que si eres responsable de recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo o lidereas algún equipo, este contenido te será de utilidad. Comencemos. Los objetivos que el curso comprende serán conocer los lineamientos de la norma, identificar factores de riesgo psicosocial, conocer las obligaciones del patrón y de los trabajadores, aplicar herramientas de diagnóstico y de mejora y promover un entorno organizacional favorable. Iniciamos preguntando qué es la norma 035. Esta norma es una norma oficial publicada por la Secretaría del Trabajo que permite el cumplimiento obligatorio para todo el territorio mexicano. La norma 035 fue publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y entró en vigor en 2 etapas, en octubre del 2019 y en octubre del 2020. Esta norma tiene como objetivo identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable. ¿Por qué es importante? Porque el estrés laboral, la violencia en el trabajo, la carga excesiva de trabajo, entre otros factores, afectan la salud mental y física de los trabajadores. Esta norma es de cumplimiento obligatorio para todos los centros de trabajo en México. No importa si tienes de 10 a 10,000 trabajadores. El cumplimiento va a variar según el tamaño y entonces de ahí dependerá la responsabilidad. Como nos podríamos dar cuenta, nosotros tenemos que identificar el tamaño de los trabajadores o del número de trabajadores en nuestro centro de trabajo para comenzar a realizar la identificación y el análisis de estos factores de riesgo. Y según lo que nos indica la norma, entonces debemos implementar una serie de cuestionarios para analizar de manera determinante las posibles causas de estos factores y poder con ello promover una cultura de seguridad y salud. Se deberán de realizar la identificación y el análisis de los factores de riesgo a través de una evaluación del entorno organizacional y con una muestra representativa en caso de que esto pueda ser un mayor número de trabajadores. La identificación y el análisis de estos factores nos va a permitir, pues, tomar medidas para mejorar el entorno organizacional. Es importante conocer que en el marco normativo y dentro de las generalidades de esta norma, debemos saber que tiene como objetivo identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover este entorno organizacional favorable, porque el estrés, la violencia en el trabajo, la carga excesiva de trabajo, entre otros factores, afectan la salud mental y física de los colaboradores. Es importante darle cumplimiento a las diferentes situaciones que puedan presentarse en la afectación de la salud mental y física de nuestros colaboradores y, por lo tanto, tomar las medidas necesarias y responsables que puedan apoyar en beneficio tanto del trabajador como de la organización.
Esta norma tiene como marco normativo el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 43 y 53 del mismo, donde habla sobre las obligaciones para prevenir los factores de riesgo psicosocial e implementar e impulsar un entorno organizacional favorable. De esta manera se definen que se deben de tomar algunas medidas, tanto de prevención como de mejora, según el número de trabajadores en cada centro de trabajo, y que esta norma está estrictamente orientada a la prevención, enfocada en los factores de riesgo. Esto es muy importante de poder considerar dentro de la normatividad. Es importante proporcionar un método para identificar y analizar estos factores y, por lo tanto, dentro de la norma 035 ya viene entonces identificados las guías de referencia que pueden ser utilizadas para que puedan usarse en beneficio del entorno. El objetivo de la norma tiene tres pasos importantes que debemos señalar, y es que dentro del objetivo es identificar y prevenir los factores de riesgo que pueden estar afectando la salud y la seguridad de los colaboradores, además de promover un entorno organizacional favorable y establecer un conjunto de medidas preventivas y correctivas para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los colaboradores. Este es uno de los elementos más importantes que la norma nos está entregando, y es que justo a través del análisis y de la identificación nosotros vamos a poder tomar estas acciones que nos van a llevar a garantizar la seguridad y la salud de los colaboradores. Un punto importante que la norma nos está determinando es que hablemos de las obligaciones que el patrón tiene en cumplimiento de esta normatividad. Y dentro del cumplimiento del patrón, veamos que el corazón del cumplimiento son básicamente identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, canalizar a los trabajadores con eventos traumáticos severos a profesionales clínicos, es decir, nosotros no los vamos a tratar dentro del centro de trabajo a menos que contemos con personal calificado para ello. Una tercera obligación de los patrones va a ser practicar exámenes médicos, los cuales deberán estar sujetos a un seguimiento anual, y dependiendo del resultado que puede indicar esta aplicación dentro de cada uno de los colaboradores, se tendrá que identificar también la intervención, ¿no? Si esta intervención es necesario hacer una intervención de tercer nivel, hablando en un término médico o psicológico, dependiendo del evento al que ha sido presentado el colaborador. Es importante adoptar las medidas de prevención y de control pertinentes una vez que ya nosotros hemos obtenido los resultados de cada uno de los cuestionarios implementados y que hemos podido obtener este informe. Entonces, como organización, como patrón, estamos obligados a darle seguimiento a estas medidas preventivas y de control, y establecer por escrito y difundir las políticas de seguridad y de salud en materia de prevención de riesgos psicosociales. Otra de las obligaciones que nosotros estamos supeditados a la norma es informar a todos los trabajadores sobre las medidas que hemos adoptado en materia de factores psicosociales, ¿no? Como ellos pueden hacer la misma prevención, como la organización o la empresa está colaborando en materia de esta situación, y cómo estamos nosotros tomando procesos o procedimientos o técnicas para hacer el control de los mismos. Y por último, debemos implementar estas medidas de prevención. Esto es lo más importante porque una vez analizado e identificado, el patrón tendrá la obligación de implementar las medidas de prevención y de difundir estos procedimientos de manera interna. Será de suma importancia que al identificar que algún trabajador
ha tenido o presenta alguna alteración en su salud relacionada con el trabajo, se pueda canalizar a expertos profesionales que puedan atender esta situación y darle seguimiento al mismo, sin olvidar que estos mismos profesionales no necesariamente son parte de la organización. Pueden ser profesionales externos a la organización con quien estemos trabajando de manera paralela y nos pueda dar retroalimentación y seguimiento de los avances y de la situación de cada colaborador canalizado a ellos. Y así también realizar campañas de sensibilización para cada uno de los colaboradores, considerando sus posiciones, sus responsabilidades y sus funciones, que de acuerdo a ello, entonces cada uno puede hacer y ayudar, aportar en la prevención de estos riesgos psicosociales. Más adelante hablaremos cómo se puede estar influenciando o ser la causa determinante de algún factor de riesgo sin que nosotros tal vez nos demos cuenta cómo participa en ello los trabajadores. Es indispensable que como organización y como responsabilidad de patrón conserves la evidencia documental de todas las acciones realizadas. Esto va a ser la clave para la posible inspección. Es decir, tienes que conservar la evidencia de cada uno de los pasos que aquí estamos planteando en diapositiva, tanto como identificas, con qué lo identificas, hacia dónde canalizaste a tus colaboradores, cómo le estás dando seguimiento a el tratamiento que se le está proporcionando, mostrar evidencia de estas evaluaciones médicas o psicológicas que fueron necesarias para la intervención y cuáles fueron las medidas de prevención y de control que se están tomando dentro del centro de trabajo para apoyo y en beneficio de la salud de los colaboradores. Es importante ir generando una carpeta de evidencias donde tú puedas mostrar esto ante una posible situación de inspección. Pero para trabajar con la norma 035 es fundamental revisar desde nuestra estructura, desde nuestra seguridad, desde nuestro centro de trabajo, irnos hacia lo profundo de la cultura de seguridad y salud en nuestra organización para ir más allá del cumplimiento, es decir, realmente movernos y enfocarnos por la necesidad de la prevención y del control en estos factores de riesgo que nosotros al prevenirlo vamos a poder encontrar varios beneficios, tanto para los colaboradores como para la organización. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos beneficios en pro de la mejora continua. Así como hablamos de que la organización tiene una serie de responsabilidades, ¿no? Es indudable que también los colaboradores, al estar inmersos en toda la dinámica del ambiente y dentro de los centros de trabajo y de la organización, pues también tenemos obligaciones que cumplir. Y dentro de estas obligaciones que cumplir, se establece en la norma 035 que se deben incluir algunas de las que aquí podemos mencionar. Es necesario abstenerse, que los colaboradores puedan abstenerse de realizar prácticas contrarias a la organización favorable, es decir, todas aquellas acciones que promueven actos de violencia laboral sería una de las acciones que ellos mismos también tienen que tener autogestión y control y prevención de lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones se pudieran promover como violencia laboral por parte de los colaboradores? Bueno, pues nosotros conocemos varias. Dentro de ellas puede ser, en algunas ocasiones nos hemos encontrado en centros de trabajo lo que llamamos rumores, chismes, radio pasillo, probablemente también el hacer rechazo o aislamiento de alguno de los compañeros, ¿no? Complot en contra de algunos de los líderes o jefes de trabajo. Esto
Esto es promovido por un ambiente tóxico y por personalidades que, lejos de ser favorables y positivas para nuestro clima laboral, pudieran estar esparciendo este tipo de actitudes, ¿no? Que no hacen ni favorecen al ambiente saludable, al entorno organizacional favorable. Otra de las obligaciones que tienen los trabajadores, además de evitar este tipo de prácticas que acabamos de platicar, es informar sobre las prácticas opuestas, ¿no? Es decir, que tienen que denunciar estos actos de violencia laboral utilizando los mecanismos que la misma empresa u organización defina. Para ello, puedes optar por brindarles canales de comunicación donde puedan estos canales establecer líneas de manera anónima. Por ejemplo, puedes brindarles buzones informativos, puedes brindarles la oportunidad de una línea de comunicación vía telefónica o por correo electrónico, donde se direccione de manera anónima hacia algún área, algún departamento que pueda hacer atención a este tipo de quejas o este tipo de información, donde se denuncian estos actos de violencia laboral, ¿no? O de acoso laboral, ya sea por parte de los mismos trabajadores, de los mismos colaboradores o también por parte de los líderes, que eso más adelante vamos a revisar cómo los líderes afectan en un 90% el estrés de las personas dentro de los centros de trabajo. Asimismo, otra de las obligaciones de los trabajadores va a ser responder los cuestionarios para la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, la evaluación del entorno organización. Será importante que ellos puedan participar de manera voluntaria y abierta para brindarnos su opinión y su perspectiva de la situación en cuanto a este tipo de riesgos o la existencia de este tipo de riesgos en los centros de trabajo. Seguir las políticas internas y participar en las evaluaciones es algo que la norma 035 establece como obligación por parte de los trabajadores. Siempre recordemos que el centro de trabajo, todos somos diferentes, todos tenemos situaciones, necesidades y condiciones distintas, y por lo tanto es importantísimo poder realizar la implementación tanto escrita como en ejecución de las políticas internas que determinen y definan cuáles son los posibles actos de violencia que se pueden presentar y cuál sería el procedimiento para la denuncia de este tipo de actos y a través de qué canales es que se puede realizar esta denuncia o el informe de este tipo de prácticas. Esto es bien importante que la organización lo tenga determinado, pero que también le comunique a todos sus colaboradores cómo es que este procedimiento se puede realizar y que se esté todo el tiempo en un canal de comunicación abierto donde podamos recibir esta información. Será importantísimo poder participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial, que es lo que nos va a permitir hacer el análisis de los posibles eventos, y para ello, como parte de la obligación de los trabajadores, la norma indica que además de participar en la evaluación con estas guías o estos cuestionarios, también tendrán la obligación los colaboradores de someterse a los exámenes médicos o evaluaciones psicológicas necesarias que sean determinantes para la identificación que la norma nos está requiriendo. Dentro de las obligaciones del patrón, es indispensable que pueda estar proporcionando a todos los colaboradores información acerca de este tema, pero será obligación del trabajador participar en estos eventos de información y hacer caso de las indicaciones o de las instrucciones que se pueda estar otorgando por parte de la organización o del patrón.
Como obligación de los trabajadores es importante colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir los mismos actos de violencia que se puedan generar alrededor o en el entorno. Y con ello se busca generar una cultura de colaboración y no de imposición, sino de convencimiento, donde cuando nosotros vemos afectado nuestro entorno o la salud de nuestro entorno laboral, pues vamos a ver afectadas muchísimas otras cosas y por ende vamos a ver afectada nuestra salud. Para seguir platicando acerca de lo que la norma identifica y lo que la norma va a analizar y discriminar para tomar acciones preventivas, pues hablaremos de lo que es un factor de riesgo psicosocial. Y vamos a entender el factor de riesgo psicosocial como todo aquello que pueda provocar trastorno de ansiedad, de estrés, ¿no? Que se derive de las mismas naturalezas de la función del puesto de trabajo o de actos de violencia laboral sobre el trabajador en el desarrollo, en la ejecución de sus responsabilidades. ¿A qué me refiero con esto? Que va a ser todo aquello que se esté gestando, que se esté generando dentro del ambiente de trabajo y que las mismas funciones que estamos desempeñando puedan estar desencadenando probablemente situaciones de estrés o de ansiedad que ya el mismo colaborador no pueda gestionar y que no tenga los recursos necesarios para manejarlo y que entonces esto comience a provocar una deficiencia en su salud, tanto física como psicológica o emocional, ¿no? Y entonces, si esto comenzara a suceder con la actividad o con la función que esta persona ejecuta y está ya teniendo repercusiones en su persona, en su salud, estamos hablando entonces de un factor de riesgo psicosocial. Para que quede un poco más claro qué son los factores de riesgo, pues van a ser aquellas condiciones de trabajo que afectan la salud mental propiamente y que impactan directamente en la productividad, en el clima laboral y que ven un impacto importante en la rotación o en la productividad de nuestra ejecución. Los factores de riesgo psicosocial no se ven, pero se sienten. Son más bien aquellas emociones de estrés, de ansiedad, que puedan llevarnos al insomnio, al burnout, ¿no? Y que en esta situación será importantísimo poder identificar cuáles serían las causas más comunes que puedan estar provocando eh, inestabilidad en el trabajador o en el colaborador. La norma 035 nos habla sobre los factores de riesgo psicosocial que están determinados por las condiciones en el ambiente laboral, por las cargas de trabajo, la falta del control sobre el trabajo y las jornadas de trabajo extensas. Es así como las va a definir estos factores de riesgo psicosocial. También se pueden presentar a través de un liderazgo negativo, generados por la violencia laboral como el acoso, el hostigamiento, el maltrato, la exclusión, ¿no? Y aquella que está generada por la inseguridad contractual, que más adelante vamos a ver de qué se trata esto, y las dobles cargas de trabajo, ¿no? Y entonces cuando hablamos de que todos estos factores podrían ser de riesgo y que ponen de manera inestable al colaborador, vemos que no solo impacta el bienestar del trabajador, sino también impacta la productividad, el clima y los índices de rotación. Y que nuevamente vamos a ver que esto va a contribuir pues a tener un impacto negativo o una deficiencia en cuestiones de recursos económicos, ¿no? Porque si entonces tú comienzas a presentar esta serie de sintomatología que va a verse reflejada en el ambiente laboral, en la falta de compromiso, en la falta de responsabilidad, en el ausentismo,
evidentemente vamos a ver que esto nos va a dar efectos negativos dentro de las áreas de trabajo. Algunos efectos que se tienen con estos factores de riesgo es que vamos a encontrar que cuando nosotros tenemos jornadas laborales extensas, por ejemplo, pues la jornada laboral extensa lo que nos determina es justamente que después de cierto tiempo vamos primero a estar generando mucha energía, vamos a estar tratando de alcanzar el objetivo, evidentemente cada vez va a ser más estresante, más competitivo, pero que esto, aunque aparentemente pudiera ser una situación del día a día, el colaborador va a comenzar a sentir no solo una fatiga o un agotamiento físico, sino también una fatiga o un agotamiento mental. Es decir, esta incapacidad de poder concentrarte, esta incapacidad de poder hacer un análisis o una toma de decisiones adecuada, porque tu cuerpo ya no permite tener este nivel de energía y entonces comenzamos a tener también deficiencias a nivel intelectual, a nivel cognitivo. Y vemos muchísimos colaboradores que de pronto están cometiendo errores u omisiones o actos inseguros porque no estamos teniendo la atención en nuestra actividad o responsabilidad dentro del centro de trabajo a raíz de este estrés o de esta fatiga mental o de este agotamiento, y entonces esto vamos a ver que va a ser un origen para la baja productividad o un alto índice de accidentabilidad, ¿no? O un alto índice de ausentismo. La gente que estamos bajo estrés constantemente, la gente que está con alguna deficiencia ya emocional o mental, entonces es muy probable que tenga baja calidad también en su trabajo, porque ya no está al 100% concentrado con sus recursos en la actividad que está desempeñando, y estos pudieran llegar a ser consecuencias hasta irreversibles, ¿no? Una falta de atención que nos pueda llevar a un accidente que pueda ser desastroso, por ejemplo. Y entonces tendríamos que estar haciendo, se promueve que estas cargas de trabajo las podemos evaluar a través de estudios, justamente de estos estudios de cargas de trabajo para delimitar si las responsabilidades y actividades atribuidas a un colaborador están siendo suficientes con respecto a su puesto y a su horario laboral y a sus responsabilidades. En caso de que un estudio de cargas de trabajo nos pueda ayudar a delimitar esto, será importantísimo que si se está excediendo o se está rebasando el límite, se pueda considerar contribuir con otro colaborador o hacer una reasignación de actividades. Cuando nosotros dentro de lo que estamos viendo como condicionante de estos factores de riesgo, que es la falta de control sobre el trabajo, es decir, este riesgo se refiere a la capacidad de un individuo para tomar decisiones o hacer uso de su juicio personal en la creatividad, en la independencia de lo que a él le corresponde. Y me estoy refiriendo específicamente a esta toma de decisiones cuando tienen que ver con nuestra meta o con nuestro resultado. Pero si nosotros no le damos esa independencia al colaborador, si nosotros no asumimos que esa es su responsabilidad, si no le damos la libertad de acción con respecto a lo que le corresponde, entonces estamos limitando su trabajo, estamos limitando su decisión y estamos dañando hasta su autoestima. Es decir, cuando tenemos líderes que son incapaces de delegar, cuando tenemos líderes que no confían en su equipo de trabajo, cuando hay líderes que se les dificulta asignar o administrar tareas, entonces vemos que la gente comienza a sentir que ellos no son las personas adultas que están tomando decisiones de las responsabilidades que tienen.
Y cuando tú a las personas adultas las tratas como niños, comienzas a generarles efectos negativos a nivel emocional. Y estos efectos negativos que la gente adulta tiene cuando está trabajando, pero no se le permite tomar decisiones, pero se les limitan las acciones, pero no se les da la oportunidad de hacer, de solucionar problemas, pues entonces lo que generamos en ellos son colaboradores con un alto índice de inseguridad, con bastante ansiedad, porque evidentemente pues no pueden tomar acción si no hay un adulto responsable o una persona que se haga cargo de ello. Y es muy factible que esta gente, que estos colaboradores comiencen a desmotivarse, a evadir las responsabilidades porque comenzamos a crearles un sentimiento de incapacidad y con ello comenzamos a dañar su autoestima. Si tú no permites que tus colaboradores se desarrollen, crezcan, aporten ideas y a veces se equivoquen, porque algunas veces así aprendemos, entonces resulta que cuando nosotros tratamos de que ellos se hagan responsables de sus actividades y de sus funciones, lo que ellos van a hacer es evadir la responsabilidad, porque con toda esta situación de quitarles la autonomía, pues lo que creamos fue un sentimiento de incapacidad, es decir, piensan que no pueden, ¿no? Que no son capaces, que no pueden realizarlo y entonces tienen que recurrir nuevamente al líder paternalista que va a resolver la situación. Y todo esto lo podemos ver a través desde un perfil de puesto, ¿no? Es cuando nosotros podemos deducir y podemos proyectar si el personal que estamos a punto de contratar tiene las características necesarias, considerando no solo las características físicas, sino también las características intelectuales y de competencia para realizar su función. Si esa persona que tú estés contratando cumple con las características físicas, de recursos eh, cognitivos, intelectuales y de habilidades para desempeñar su función, entonces lo ideal será que le permitas trabajar de forma autónoma con una supervisión, claro, pero que puedas ayudarle a dejarle tomar sus decisiones, a dejarle a responsabilizarse de su labor, ¿no? Todo esto lo podemos hacer a través de varios instrumentos que la norma no nos indica. La norma no nos indica qué tipo de instrumentos puede ayudarnos a evaluar este tipo de situaciones, pero sí nos va a indicar que lo podemos hacer una evaluación de estos riesgos a través de las guías que vamos a ver más adelante o de estos cuestionarios, ¿no? Por lo pronto va a ser importante mencionar que la falta de control sobre el trabajo, pues lo que crea son individuos desmotivados o con sentimientos de incapacidad. Entonces será importantísimo poder trabajar a través de ello en medidas de prevención y especialmente en medidas de corrección. ¿Cómo hago para que un colaborador que ya se siente incapaz de realizar su labor, que se le ha dañado la autoestima, pueda ahora entonces volver a tomar seguridad, volver a tomar responsabilidad y ejecutar, ¿no? Lo que le corresponde. Y es que entonces ahí hablaríamos de acciones correctivas. Cuando ya pudimos saber que hay alguien así, pues entonces sabemos que podemos implementar un programa de corrección, ¿no? Y para ello, entonces, vamos a tener que buscar varias medidas que nos puedan ayudar para que la gente se sienta altamente motivada y altamente responsable. Otro factor de riesgo que la norma 035 nos está determinando o nos define es que estemos atentos a un posible liderazgo negativo. Y lo que vemos entonces es que en México el 90% de los líderes tiene un impacto dentro de sus colaboradores
Y este impacto podrá ser negativo o positivo dependiendo del estilo, de la forma y de la organización que muestra el líder. En el caso de líderes negativos, estamos hablando que normalmente son líderes que se pueden caracterizar por una falta de empatía, por una falta de flexibilidad, ¿no? Que son altamente metódicos y tradicionales, que les falta ser más empáticos, ¿no? Más cercanos a sus colaboradores y que le cuesta muchísimo trabajo delegar responsabilidades. Y cuando a uno le cuesta trabajo delegar responsabilidades, porque en realidad lo que tienes es inseguridad de que el otro sea capaz de hacerlo, ¿no? Y entonces, como tú crees que es incapaz de poder llevar a cabo esa tarea, piensas, mejor lo hago yo, lo ejecuto yo, me hago responsable yo. Pero cuando un líder está rebasado de responsabilidades y de actividades, va a ser muy probable que entonces se encuentre estresado y, por supuesto, con una alteración emocional negativa, ¿no? Normalmente el liderazgo negativo o los líderes de este tipo son gente que no puede delegar y que por lo tanto está cargado de muchas actividades o de diversas actividades y nunca tiene tiempo, ¿no? Siempre el tiempo es algo que les falta porque sienten que no terminan. Suelen ser bastante individualistas porque es la manera en la que ellos pueden ir reconfortando que están asumiendo todos los roles o todas las responsabilidades, aunque esto no debería de ser así. Y por lo tanto, algunos de ellos carecen de habilidades de comunicación efectivas. Como no son capaces de delegar, no saben cómo crear una idea, cómo dar una instrucción que pueda ser clara y que pueda ser eficaz. Y cuando no hay una instrucción clara, cuando no hay una instrucción eficaz, vamos a encontrar que son liderazgos que lo que van a provocar en los colaboradores es la falta de responsabilidad, ¿no? La evasión. Y por lo tanto el líder siente que no puede apoyar a un equipo que no está siendo responsable con él y que no está siendo comprometido. Y le retira el apoyo y entonces se realzan los defectos, tanto del liderazgo como de los integrantes del mismo equipo. Y es así como empieza a gestarse un mal ambiente laboral, es así como comienzan a gestarse malas relaciones laborales, como comienzan a gestarse resentimientos, como empiezan a gestarse también las malas interpretaciones de la falta de claridad en las instrucciones y en los objetivos. Y de esta forma, las malas relaciones pues se van viendo poco a poco en expresiones tóxicas entre colaboradores y entre colaboradores y líder y comienzan a afectar el bienestar emocional. Y esto, cuando tú ves afectado el bienestar emocional y el ambiente se convierte tóxico y conflictivo, pues los integrantes comienzan a sentirse desmotivados, ¿no? Desmotivados con la misma organización, con las mismas actividades o con el mismo líder o compañero. Entonces, hay que ver cómo todo el impacto de un liderazgo negativo o de una falta de liderazgo puede dañarnos un ambiente completamente laboral, ¿no? Un ambiente organizacional. Uno de los otros factores que menciona la norma 035 como posible factor de riesgo psicosocial hace referencia a los actos de violencia laboral. ¿Y qué sería un acto de violencia laboral para la norma? Un acto es toda acción, omisión o comportamiento que puede provocar de forma directa o indirecta los daños físicos, psicológicos o morales a un trabajador. Esto puede ser a través de una amenaza o de una acción consumada. Incluye la violencia de género, el acoso psicosocial, el acoso sexual en el trabajo y puede prevenir
y puede provenir de niveles jerárquicos o puede provenir del mismo rango o de un rango inferior de manera ascendente. Hablábamos hace rato que un acto de violencia puede ser una acción de exclusión de algún compañero, por ejemplo, ¿no? Estos grupos que se van formando, estas alianzas que se van creando dentro del ambiente laboral, pero que de alguna forma, pues a lo mejor está el colaborador que no siempre encaja en alguno de estos grupos, comienzan entonces a aislarlo, ¿no? De toda la situación o de todo el entorno. Le dejan de hablar, ¿no? Le dejan de compartir información, comienzan a bloquear su trabajo, ¿no? Comienzan a elevar muros de muros tanto físicos como la comunicación o en compartir información para el proceso del trabajo normal, ¿no? Y esto entonces comienza a mermar los resultados de esa persona. Y entonces es ahí cuando estamos hablando que hay un acoso laboral, un acoso por parte de los compañeros hacia uno de los colaboradores, ¿no? Este, el hostigamiento, ¿no? O esta parte de violencia que pudiera ser generada también a través de comentarios, de rumores, de conflictos, de chismes, y estos chismes que son muy dados en los entornos organizacionales, ¿no? Que es muy fácil poder hacer un comentario, una observación, una misma percepción de una persona sin considerar que esto va a propagarse, sin considerar que esto va a tener una continuidad o una situación exponente con el resto de la empresa o con el resto de los colaboradores, y ahí caemos entonces en que nosotros estamos excluyendo a una persona, estamos haciendo hostigamiento con esta situación, que esto además de tener algunas consecuencias legales, ¿no? Por la situación de exclusión, pues también va a tener una consecuencia en la productividad, ¿no? En el nivel de compromiso, en la responsabilidad, en la motivación de cada compañero, y por lo tanto, al estar teniendo estos actos de violencia entre compañeros, se está gestando un clima laboral tóxico. Pero no solo es ahí, en el ambiente entre colaboradores, donde se comienza a gestar este tipo de climas poco saludables, sino también puede existir del líder hacia los colaboradores, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que entonces el líder que no es suficientemente maduro, el líder que no tiene em, una posición clara, definida y comprometida con el mismo liderazgo, pues está ejerciendo un liderazgo deficiente. Y cuando hay un liderazgo deficiente puede ser hacia todos sus colaboradores o puede ser hacia una figura, hacia un trabajador específicamente. Cuando el líder tiene algún tipo de amenaza o de acción consumada con respecto a un colaborador, estamos hablando entonces que hay una situación de abuso o de hostigamiento, ¿no? Donde le deja más tareas, donde le pide que se quede más tiempo, donde le pide las cosas más importantes al final de la jornada laboral, lo cual va a implicar que el tiempo tenga que incrementarlo, donde las llamadas fuera de horario laboral se pueden estar dando con motivo de situaciones que atender dentro del trabajo, pero fuera de la jornada laboral del colaborador ya no está obligado a atender la llamada, ni está obligado tampoco a responder la situación. Sin embargo, hoy en día, pues cuando a ti te hace una llamada el jefe o te hace una llamada, ¿no? La persona jerárquica, pues evidentemente tendrás que contestar y atender y además darle prontitud a lo que nos está pidiendo, estemos dentro o fuera de la jornada laboral. Esto no debería de ser, esto debería de tener un límite, pero
actualmente todavía no se tiene. Y para entonces la norma 035 dice esto existe, hay que gestionarlo, hay que administrarlo, hay que prevenirlo, ¿no? Que la gente pueda tener sus diferentes espacios y sus esferas para desenvolverse. Y para no estar pensando en trabajo todo el tiempo. Y entonces, cómo este líder puede estar afectando a su entorno, lo vemos de manera muy clara a través de sus actitudes, ¿no? A través de su comunicación, a través de su dirección, pero también existe la posibilidad de que un grupo de colaboradores pueda ser violento con su líder o con su jefe o con su supervisor. ¿Y cómo el grupo de colaboradores puede ejercer esta violencia? Pues no acatando indicaciones, ¿no? Haciendo caso omiso de las instrucciones que le está otorgando ese jefe, descalificando el conocimiento o desaprobando sus acciones frente a los demás, ¿no? Que creando rumores o al mismo tiempo la forma en la que se puede hacer este tipo de violencia es justamente pues levantando calumnias o rumores o chismes, ¿no? También de ese jefe y así es como entonces vemos que se gestionan muchos climas tóxicos en los centros de trabajo dentro de la República. Esto no es algo que se saque de la manga la norma 035, esto es algo que se puede estar viviendo dentro de los varios giros de las empresas en México y lo que dice la norma es prevenir. Identifica si en tu centro de trabajo no hay actos de violencia laboral. Y entonces para saber qué es un acto de violencia laboral, ya nos define qué es un acto de violencia laboral y cómo entonces, después de que tú puedas identificarlo, será necesario prevenirlo. ¿Cómo vamos a hacer esta prevención? Bueno, pues la vamos a hacer a través de lo que la misma norma nos está otorgando como instrumentos de evaluación. La Secretaría pone a nuestra disposición las guías y los formatos oficiales para hacer y realizar estas evaluaciones, ¿no? O estos métodos de evaluación. Y lo vamos a hacer a través de los cuestionarios que pone a la disposición en la misma en los anexos de la norma, que van a ser la guía de referencia 1, que nos ayuda a identificar a trabajadores con síntomas de trastornos por factores psicosociales, la guía de referencia 2, que nos ayuda a identificar y analizar los factores de riesgo, y la guía de referencia 3. Para evaluar el entorno organizacional, estas guías son obligatorias para los centros de trabajo con más de 16 trabajadores o más de esto, ¿no? Y puede aplicar las guías en un entorno físico o digital. Esto no tiene mayor implicación situación ajena a la norma y debe de mantenerse. Lo que sí nos pide es que al momento de hacer las aplicaciones se deben de mantener de manera confidencial, ¿no? Los resultados que puedan obtenerse de esta aplicación. Entonces nos da 3 guías como instrumentos de evaluación donde nos vamos a poder identificar los factores de riesgo que pudieran ser más importantes o más sobresalientes en nuestro entorno, en nuestro clima, ¿no? En nuestro entorno de trabajo y con ello entonces poder hablar de las medidas de acciones correctivas o de las medidas de prevención. Va a ser muy importante que estos instrumentos nos ayuden a eliminar estos factores de riesgo para tener un clima saludable, benéfico para todos. En pantalla les presento estas 3 guías de referencia y entonces vamos a ver que la guía 1 de referencia solamente se va a aplicar para aquellas empresas que tienen no más de 15 trabajadores, es decir, que cuentan hasta 15 trabajadores, ahí vas a poder aplicar la guía de referencia 1. En el caso de que tu centro de trabajo tenga de 16 a 50 trabajadores, entonces lo que corresponde aplicar será la guía de referencia número 2.
Y si tu centro de trabajo o tu empresa tiene más de 50 trabajadores, entonces será necesario que puedas implementar la aplicación de la guía de referencia 3. Date cuenta cómo en estas guías que se están definiendo según el número de trabajadores en el centro de trabajo, también tienen otras características. La guía de referencia 1, además de ser para trabajadores, para centros de trabajo de no más de 15 colaboradores, debe establecer y mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales, y en ella se debe de contemplar la prevención de factores de riesgo, la prevención de violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Será indispensable que en esta guía de referencia podamos difundir las políticas de prevención, sin importar cuáles sean los resultados obtenidos dentro del cuestionario. ¿Cuándo utilizamos la guía de referencia 2? Cuando nuestro centro de trabajo, nuestra empresa, tiene más de, a partir de 16 a 50 trabajadores, y entonces se van a aplicar a todos los trabajadores. Esta aplicación va también a aplicarse la guía 1, la guía de referencia 1 y la guía de referencia 2, ¿no? Se practican exámenes médicos y psicológicos a trabajadores expuestos a violencia laboral cuando hay un síntoma que genera alguna alteración a la salud del trabajador. Es decir, después de que nosotros hacemos la aplicación de estos cuestionarios o de estas guías y podemos identificar que algún trabajador estuvo expuesto a esta situación de violencia, entonces necesitamos canalizar con algún profesional que pueda llevar el seguimiento y la continuidad de un tratamiento para su mejora, ¿no? Lo que aquí es importante es que se deben llevar registros de la identificación de estos factores de riesgo y que se debe de tener una evaluación del entorno organizacional. Eso va a ser muy importante. Se deben difundir y proporcionar información, ¿no?, de este tipo de factores de riesgo y de sus posibles causas y de sus impactos a todos los colaboradores. Entonces, fíjate cómo va cambiando las referencias que nos va dando la norma 035 con respecto al centro de trabajo que tiene cierto número de trabajadores, mientras que los centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores se le obliga o está obligado a que todos sus colaboradores realicen el cuestionario de la guía de referencia 1. Además, el centro de trabajo está obligado a establecer, mantener y difundir políticas de prevención de riesgos psicosociales, ¿no? ¿Cómo mantener y difundir estas políticas? Pues primero las tendrás que definir y posteriormente verificar que se estén llevando a cabo, hacer registros de ello y establecer la forma en la que vas a hacer la difusión, ¿no? Y te permite todos los canales de difusión. Ahí sí no hay como que la norma nos determine o nos defina o nos limita solo sobre algunas formas de comunicación, no, nos deja en la libertad siempre y cuando se pueda comprobar que efectivamente se está haciendo la difusión de estas políticas. Y es como centro de trabajo, si tú tienes hasta 15 trabajadores, pues entonces te será necesario para la norma que enfoques en la prevención de estos factores de riesgo, en la prevención de la violencia laboral y en la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces tendrás que estar enfocado básicamente en la prevención, siempre que cuentes con estas características. Si tu centro de trabajo tiene de 16 a 50 trabajadores, entonces tendrás que aplicar la guía de referencia 1 y la guía de referencia 2 a todos los colaboradores, sin excepción. Dice, entonces, si se identifican algunos colaboradores que han sufrido de violencia laboral o que tengan algún síntoma, será importante que al identificarlos, entonces los puedas llevar con un profesional, los puedan derivar, ¿no? O los puedan
canalizar a algún profesional que pueda tratar, tenga tratamiento bajo estos temas, pero será importante identificar cuáles fueron los factores de riesgo que se evaluaron y cómo estás haciendo la evaluación, a través de qué instrumentos estás haciendo una evaluación del entorno organizacional. Conocemos varias formas que pudieran estarnos ayudando. Acuérdate que, por ejemplo, tenemos la evaluación 360 grados, ¿no? Tenemos la evaluación de la encuesta de clima laboral y tenemos la identificación tal vez de que nos puedan ayudar en escenarios simulados para la evaluación del entorno organizacional, además de la guía de referencia 1 y la guía de referencia 2 en la misma norma 035. Como patrón, estás obligado que si tú tienes estas empresas entre 16 y 50 trabajadores, entonces debes difundir y proporcionar información sobre las causas y el impacto que pueden tener estos factores de riesgo. Va a ser muy importante que nosotros podamos identificar a qué mi centro de trabajo, a qué número corresponde de colaboradores, para entonces identificar cuáles son mis obligaciones a cumplir. Además de las mencionadas al inicio del curso, cuando hablábamos sobre las obligaciones del patrón. ¿Y qué sucede si mi centro de trabajo tiene más de 50 colaboradores? Bueno, aquí va a ser súper importante que podamos aplicar la guía de referencia 1 y la guía de referencia 3, si es que tengo más de 50 colaboradores, y entonces se puede aplicar a una muestra. Aquí sí se hará permitida una muestra. No es necesario aplicarla a todos los trabajadores como en las otras dos condiciones. Aquí solo puedes tomar una muestra y deberás cumplir con todos los requerimientos de la norma 035, es decir, todo lo que le aplica la referencia a los centros de trabajo con 15, a los centros de trabajo con 16 y 50 colaboradores. Todo lo que aplicó para ellos va a aplicar para nosotros. Para estos centros de trabajo que tienen más de 50 colaboradores, vamos a tener que establecer, mantener y difundir las políticas de prevención. Vamos a enfocarnos en la prevención de los factores y de la violencia. Vamos a promover un entorno organizacional favorable. En caso de la identificación de algún trabajador que cuente con estas características, será importante poder canalizar con algún profesional que lleve a cabo seguimiento para su mejora y, por supuesto, vamos a estar obligados a difundir y a proporcionar información a todos los colaboradores sobre el tema, ¿no? Pero lo más importante es que es importantísimo que cuando nosotros estamos haciendo la aplicación de estas referencias, también estemos haciendo registro de lo mismo. Es bien importante que después de hacer la aplicación de nuestras guías de referencia, hagamos un análisis de los resultados, ¿no? Estos cuestionarios nos van a estar arrojando básicamente, pues según el número de preguntas que tiene cada cuestionario, nos van a arrojar las categorías y los dominios. Es decir, en estos dominios nos van a estar hablando sobre, por ejemplo, las condiciones en el ambiente de trabajo, y en las categorías nos van a estar hablando sobre diferentes categorías y sobre diferentes dominios que van a estar clasificados según los resultados de la calificación. Y esto nos va a determinar en general el nivel de riesgo por el que está pasando pues los colaboradores, ¿no? Nos va a ayudar, el análisis de estos resultados nos va a ayudar a analizar por cada rubro las categorías, los dominios y las dimensiones. Y según corresponda al número de ítem, pues entonces nosotros vamos a poder determinar en este análisis de resultados un nivel de riesgo medio, un nivel de riesgo bajo o un nivel de riesgo nulo. Y con respecto a esto, la misma norma 035 nos da una serie de acciones que se pudiesen implementar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos dice que si tú tienes un nivel de riesgo muy alto, por ejemplo, que pudieran salir factores de riesgo, que están presentes factores de riesgo con un nivel de riesgo muy alto, te indica que vas a requerir hacer el análisis de categorías por categorías y por dominios, y que con base en los resultados que saques de las categorías y de los dominios que sean de mayor incremento en sus calificaciones, tendrás que
contemplar campañas de sensibilización, tendrás que revisar las políticas de prevención de riesgos psicosociales y de programas para la prevención de estos mismos factores de riesgo. Y de esta manera tendrás que ayudar a hacer la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y su difusión. Entonces, fíjate que después de haber obtenido estos resultados por cada una de las guías de referencia, al hacer el análisis de tus categorías, entonces vas a poder identificar qué categorías de manera individual tienen la calificación muy alta y alto. Y podrás enfocar tus medidas de prevención, tus medidas de corrección en estas categorías que salgan con este tipo de nivel de riesgo, ¿no? Y entonces, dependiendo de lo que te indique, la categoría es la medida de corrección que tú pudieras estar implementando. Pero ya la norma, para no dejar el criterio amplio y que a lo mejor no sepas qué es lo que tendrías que hacer, ya nos está diciendo la necesidad de acción que vas a tener que implementar, ¿no? Y ahora te da de manera general la necesidad de acción, es decir, qué necesitas hacer para rescatar esta situación, para mejorar esta situación. Entonces tú ya puedes utilizar programas, herramientas, diferentes tipos de acciones para ayudarte en esta mejora. Ahí sí ya no nos delimita, ya no nos define, solo nos dice qué es lo que tendrías que mejorar y ya cómo lo haces, te lo deja a tu libertad, porque cada centro de trabajo tiene condiciones distintas, ¿no? Lo más relevante de la norma es que además de darnos la identificación de cuáles son los factores de riesgo, nos está diciendo ya cómo podemos calificarlos, cómo podemos nosotros evaluarlos y cómo además podemos implementar una serie de acciones. Entonces, la norma viene muy completa porque al finalizar tu aplicación de los cuestionarios a cada uno de los colaboradores, lo que vas a hacer es evaluar las condiciones del entorno organizacional, ¿no? Y dentro de estas condiciones del entorno, pues vas a estar evaluando las cargas de trabajo, la claridad de las funciones, las condiciones del entorno, el sentido de pertenencia, la retroalimentación y el liderazgo y cómo vamos en estos temas, ¿no? ¿Cuál de estos temas son los focos rojos o los focos que pudieran estar mandándonos señales de alerta y entonces en ese momento cuando nosotros vemos una calificación que está rebasando, ¿no?, el término medio, pues cuando ya estamos en un foco alto o cuando ya estamos en un semáforo muy alto, quiere decir que estas dos van a ser meritorias de toda nuestra atención, de todo nuestro trabajo y de nuestras medidas de corrección, porque aquí ya no podemos hablar de prevención, ya se nos fue la prevención, ya no pasó ese filtro. Algo hicimos mal, algo no supervisamos, algo no identificamos, algo no definimos y entonces llegó a generarse un conflicto. Y cuando ya tenemos una categoría o un dominio, como lo llama la norma, ya en un grado alto o muy alto, es porque yo ya tengo que entrar a corregir esa situación. Entonces van a ser medidas de corrección, ¿sale? Esta evaluación busca conocer básicamente las condiciones del centro de trabajo en las diferentes categorías que presenta la norma 035 y va a realizarse mediante estos cuestionarios que serán anónimos y que estarán estandarizados y que ya vienen justo establecidos por la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una vez que tú ya tienes estos resultados y que ya has obtenido tus puntajes o tus calificaciones, la norma nos indica que es importantísimo poder realizar el informe, ¿no? Este informe que nos va a dar la luz o la claridad de los resultados de la identificación y del análisis de cada uno de los factores de riesgo y que esta evaluación nos va a determinar un resumen o informe ejecutivo de qué fue lo que sucedió, de cómo vamos, de qué está pasando.
Y dentro de este informe va a ser necesario que puedas colocar en él o que el informe cumpla con los siguientes requisitos, porque al momento de inspección justo te va a determinar que estés cumpliendo con todo lo que ahorita aparece en pantalla. Y entonces lo que aparece en pantalla es que en el informe debe haber los datos del centro de trabajo, el nombre o la razón social, el domicilio, la actividad principal de tu centro de trabajo, el objetivo que tiene la organización y las principales actividades que se realizan ahí, además de los métodos utilizados para recabar la información y los resultados obtenidos. Estos resultados los puedes poner a manera de tabla y algún gráfico que te pueda ayudar, pero lo más importante, más allá de la presentación del resultado, lo que necesitas es brindar las conclusiones que se obtuvieron a través de esta evaluación. Y con ello, las recomendaciones y las acciones de intervención que serán necesarias para, para llevar a cabo una vez que se ha hecho la primera fase, porque en esta primera fase solo has evaluado la situación, ¿no? Y después, entonces, vendrán las acciones. No olvides colocar en el informe los datos del responsable de la evaluación, quién hizo esta evaluación, el nombre completo y el número de cédula profesional. Eso será indispensable para el informe que va a estar dentro de tu carpeta de evidencia, que esta carpeta, recuerda, estará llena de los registros de todo lo que hemos estado platicando hasta el momento, porque al momento de la inspección, esto es justamente lo que se te va a requerir, es decir, esta va a ser tu evaluación diagnóstica y a partir de ello vas a poder presentar tus planes de acción o de intervención y de los seguimientos que se estarán dando. ¿Cuál sería el paso que nosotros estamos recomendando para hacer la implementación de la norma? Pues nosotros recomendamos hacer la designación de un responsable, es decir, que quién va a ser la persona responsable de verificar y de evaluar que se está llevando a cabo esta aplicación, tanto de las guías como de las medidas correctivas o de las medidas preventivas. O una siguiente parte importante para implementar la norma va a ser capacitar al personal clave, es decir, todos aquellos que van a estar involucrados en la evaluación y en las medidas correctivas o en las medidas de prevención, todo aquel personal que está involucrado en cuanto a cómo vamos a poder identificar y analizar esta información, pero también habla de que capacites a todo tu personal en el centro de trabajo con respecto a los temas de los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Es decir, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? ¿Qué pueden causar en cada uno de los colaboradores? ¿Cómo los puedo yo identificar? ¿Cuál sería el canal de comunicación o de denuncia en caso de que yo me dé cuenta que existen algunos de ellos en nuestro entorno de trabajo? Y cuáles serían las formas de afrontamiento en caso de que esto se esté presentando, pero también cuáles serían las estrategias de prevención para que entonces estas cosas que pudieran llegar a ser, que pudieran ser parte de las situaciones laborales, las pueda yo prevenir, ¿no? Y no causen en mí un efecto tanto físico como un efecto emocional, psicológico, que no tengan un efecto negativo. Entonces, una vez que nosotros ya designamos a un responsable, que ya hemos hecho capacitación del personal, entonces será importantísimo comunicar y sensibilizar a todos los trabajadores justamente en esta parte de lo que hemos estado platicando, ¿no? ¿Qué hacer, cómo hacerlo, cómo te sientes, cómo lo trabajas, cómo lo gestionas? Y después aplicar las guías que ya vimos, la guía 1, la guía 2 o la guía 3, según el tamaño o el número de colaboradores que tienes en tu centro de trabajo. Toma nota de que cada centro de trabajo, según el número de colaboradores, tendrá responsabilidades diferentes, como ya lo vimos, ¿no? Y una vez que yo ya he aplicado estas guías, dice la norma 035, entonces analiza tus resultados y documenta
lo que has encontrado. ¿Cómo lo voy a documentar? Pues evidentemente a través de concentraciones estadísticas de estos cuestionarios, muestras gráficas de lo que sucedió, ¿no? Y evidentemente, pues con cada una de las encuestas que los colaboradores presentaron. Una vez que tú ya tienes este análisis y que ya hiciste tu reporte o tu informe, implementa las acciones de mejora. Eso va a ser lo más importante. Más allá de identificarlos y de analizarlos, lo importante en realidad es implementar estas acciones de mejora que permita que entonces la salud física y emocional de los colaboradores pueda verse beneficiada, ¿no? De esta norma, porque lo que la norma busca, acuérdate, como objetivo es poder brindarle seguridad y salud a todos los colaboradores en todos los centros de trabajo, ¿no? Y cuando tú ya hiciste esta implementación de mejora, recuerda que va a ser súper importante. En una implementación de mejora, desde que tú estás analizando la información, desde que tú estás pensando que se tienen que ejecutar y que se tiene que implementar la norma, tienes que involucrar a todos los responsables. Y cuando decimos involucrar a todos los responsables, estamos hablando de involucrar dirección, jefes, supervisores, puestos medios, mandos medios, ¿no? ¿Por qué? Administrativos. ¿Por qué? Pues porque esta norma no va a ser funcional si no todos los responsables estamos comprometidos y asumimos la responsabilidad que nos toca, ¿no? La dirección tiene que estar de verdad casada con el pensamiento, con un enfoque de salud y de seguridad, para que entonces, si los resultados que se obtuvieron, algunos de ellos no son positivos, algunos de ellos tenemos una marca de alerta roja, podamos brindarle todos los recursos, tanto humanos como económicos, ¿no? Porque en algunas ocasiones vamos a requerir un presupuesto para llevar a cabo estas acciones de mejora. Y para ello la dirección necesita estar consciente de que esto es necesario, que es su responsabilidad, que se le va a tener que asignar un presupuesto, ¿no? Y por otra parte, jefes, coordinadores y mandos medios en general van a tener que asumir la responsabilidad de ir justo identificando, analizando, promoviendo e implementando acciones, porque sin su apoyo, entonces se va a quedar en un simple análisis, ¿no? Y por último, se deben de implementar estas acciones de mejora, pero darles seguimiento. Aquí hay un error. Lo que necesitamos es darles seguimiento. ¿Qué vamos a hacer con estas acciones de mejora? ¿Cómo voy a saber que efectivamente voy a ir mejorando? ¿Cuáles van a ser mis programas de acción y cómo los voy a ir midiendo en el tiempo? Y entonces eso va a ser muy importante porque eso es lo que va a darle realmente el cumplimiento y el cierre positivo a la norma. Lo que nosotros estamos haciendo para mejorar los errores o las situaciones alarmantes que pudimos localizar. Y cuando yo ya tenga todo esto, va a ser indispensable tener todos los registros para mostrar la evidencia. Fíjate entonces que aquí nosotros te hacemos una anotación para que tú lo puedas tomar en cuenta en los errores más comunes que hemos encontrado a lo largo del tiempo en la implementación de la norma 035. Y es que normalmente los centros de trabajo suelen establecer estas guías de referencia, suelen aplicar estas guías de referencia, pero no lo hacen con el enfoque de verdaderamente tomar acciones y en algunas ocasiones simplemente se hace por cumplir, ¿no? Porque se pueda llevar a cabo lo que nos están solicitando, porque no, porque no haya una posibilidad de multa o porque no haya una situación de corrección, sino vamos a cumplir con lo que se corresponde. Pero lo importante aquí es no cumplir, no solo cumplir, es buscar el bienestar de todo el entorno, no solo para el colaborador,
sino para el mismo centro de trabajo, ¿no? Otro error común es no comunicarle al personal de forma adecuada qué es lo que se está tratando de buscar cuando hacemos una ejecución de cuestionario o cuando estamos haciendo una aplicación de las guías de referencia. Les comunicamos a medias, no les hablamos con claridad y ellos no pueden entender estas acciones y entonces la gente puede llegarse a angustiar o malinterpretar lo que nosotros estamos buscando como información. Entonces es un error súper común que las empresas o las organizaciones con la intención tal vez de no manipular a la opinión, pues no se les comunica de manera adecuada, ¿no? Y una vez que ya se obtienen los resultados, pues sucede que muchos de los centros de trabajo es un error común que no le dan seguimiento a estos resultados. Ya nos dimos cuenta que tenemos varios factores o varias categorías en color rojo, en color ámbar, pero no tenemos el suficiente criterio, el recurso o hasta la creatividad para saber cómo le vamos a dar el seguimiento, ¿no? Y entonces nomás lo dejamos ahí en la carpeta, nada más lo sacamos, pero no, lo expusimos, pero nunca le dimos una respuesta. O al revés, hicimos una serie de acciones que nos puedan llevar a mejorar la situación, pero ¿qué crees? No te olvidaste de documentar. Te olvidaste de documentar toda la evidencia. ¿Qué es toda la evidencia? Pues desde cuándo estás presentando información de tu centro de trabajo, de cuántos colaboradores son, de por qué estás implementando la guía 1, 2 o 3, de los cuestionarios que se implementan, del informe que encontramos, de las acciones que estamos llevando a cabo, del seguimiento de esas acciones, ¿no? Y entonces no estamos documentando y registrando. Y en otras situaciones, cuando logramos identificar algunos colaboradores que pudieran estar presentando algunos eventos adversos o pudieran estar presentando respuestas distintas, los centros de trabajo tienden a ignorar la confidencialidad y entonces comenzamos a compartir datos de manera abierta, ¿no? Cuando en realidad recordémonos que desde el principio la norma nos dice no se te olvide la confidencialidad del tema, ¿no? Estamos hablando de estos factores importantes. Y por último, lo que nos indica la norma es que una vez que nosotros ya pudimos hacer la identificación de los factores, que ya hicimos un programa de acción de medidas correctivas, lo importante también va a ser trabajar en las medidas de prevención. O sea, si bien hay que corregir lo que está mal o lo que no está de acuerdo o lo que nos está saliendo urgente, entonces, ahora también hay que trabajar en las medidas de prevención, justo para que eso no se vuelva a presentar, para que cuando estemos hablando de entornos saludables, se puedan mantener saludables y no sea necesaria una intervención, ¿no? No sea necesaria una corrección. Entonces, habrá que realizar un programa de prevención donde se hable sobre las acciones de control que se pueden estar realizando en pro del control de factor de riesgos, ¿no? Y entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer es determinar o describir cuáles van a ser los mecanismos seguros y de confidencialidad para hacer la recepción de las quejas por prácticas, ¿no? Negativas. ¿Cuáles van a ser las acciones tomadas con respecto a los resultados obtenidos para que después, en el futuro, no vuelvan a suceder, ¿no? ¿Cómo van a ser las políticas de, de apoyo social dentro de nuestros centros de trabajo? Habrá que regresarse a revisar estas políticas o estos procedimientos para ver si no está ahí la causa de nuestros altos índices, ¿no? De riesgo. Y establecer y verificar nuevamente cómo existen o cuáles son los canales de comunicación para la denuncia de los actos de violencia laboral o para la denuncia de los factores de riesgo psicosocial en general, ¿no?
Estas serían algunas de las cosas que nos pide la norma que hagamos nosotros. Énfasis, que estemos trabajando sobre las medidas de prevención y que dentro de esas medidas de prevención entonces habrá que considerar cuáles son las mejoras en las condiciones laborales, si estamos hablando en las condiciones laborales en general. Puede ser esto desde la situación física del centro de trabajo, iluminación, ruido, instalaciones, equipo, equipo de trabajo, ¿no? Estas medidas que a lo mejor están afectando el desempeño, la calidad, el estrés, ¿no? La ansiedad de cada uno de los colaboradores. Habrá que evaluar esas condiciones físicas, laborales o esas condiciones en el centro de trabajo. Otra medida preventiva que nos indica la norma 035 nos dice que hay que hacer un análisis, una revisión de las reducciones de carga excesiva cuando existe una excesiva carga de trabajo. Esto significaría que hay que estar revisando constantemente la administración de tareas y la carga de tareas para cada uno de los colaboradores, que esté de acuerdo a su perfil, a sus funciones, a sus responsabilidades, pero también que esté de acuerdo a su jornada laboral y a su paga, ¿no? Porque entonces vemos que todo esto a veces afecta cómo el colaborador percibe su espacio laboral, ¿no? Su trabajo, su actividad, su función. Hay que platicar y estar en observancia constante del papel que está jugando el liderazgo en la gestión emocional de los colaboradores, porque esto evidentemente, como lo platicábamos hace rato, va a tener un impacto directo en la productividad, en la autoestima, en el nivel de compromiso y en la actitud colaborativa de todo el equipo de trabajo. Y entonces tendríamos que estar evaluando si el liderazgo que estamos teniendo y que ha sido fomentado en nuestra organización es un liderazgo efectivo que pueda promover actitudes positivas y que pueda apoyar en el desarrollo de proyectos, pero al mismo tiempo en la obtención de resultados de manera concreta, ¿no? Y entonces esto va a ser súper importante porque de la mano, además de la evaluación de los riesgos, pues tendríamos que estar trabajando con esta parte del liderazgo efectivo. Dentro de las medidas de prevención, será muy importante poder atender los canales de atención a quejas y denuncias. Habrá algunas organizaciones que, como les mencioné, puede ser a través de alguna denuncia escrita en algún buzón, ¿no? Anónima, por supuesto. A lo mejor en atención se le puede dar un espacio a través de una denuncia por escrito, a través de un mail, ¿no? De una línea de denuncia telefónica, ¿no? Y que se establezca por escrito un procedimiento para hacer estas quejas y estas denuncias. ¿A quién se lo voy a dirigir? ¿Qué es la información que tiene que llevar? ¿De qué forma tendría que poderlo hacer llegar? ¿No? ¿En cuánto tiempo me van a poder dar una respuesta? ¿Se van a tomar qué acciones con respecto a las situaciones? En ese mismo manual prever qué tipo de situaciones se pueden presentar y cuáles serían las respuestas que el centro de trabajo va a dar. Y, por último, ¿cuáles en medida de prevención? Pues trabajar con un enfoque de la cultura de respeto y de bienestar, ¿no? Donde todo lo que nosotros estemos haciendo dentro del centro de trabajo esté encaminado en la mejora de la seguridad y salud dentro de las instalaciones o del lugar del trabajo, ¿no? En la que estén involucrados todos y donde estén responsabilizados todos, ¿no? Sin importar los mandos, pero sí en efecto cascada. En estas medidas de prevención, pues lo que nosotros estamos buscando, lo que la norma 035 está buscando es que estos entornos que sean
favorables, que estos entornos sean saludables y que puedan estar ajenos a situaciones negativas, ¿no? De factores de riesgo. Pero cuando no hemos llegado a esa fase, que es una fase de lo más importante y que sería la fase más interesante de resultado, cuando sí hemos tenido evaluaciones donde hay una alerta, un llamado de atención en acciones en nuestras categorías, en muy alto o tal vez alto, pues entonces será necesario tomar algunas acciones correctivas. ¿Cómo qué tipo de acciones correctivas? Va a depender en qué categoría nuestro centro de trabajo salió alto, en qué categoría o en qué dominio nuestro centro de trabajo alcanzó puntajes de un nivel de riesgo alto o elevado, ¿no? Y entonces ahí lo que podemos proponer con respecto a eso va a ser la medida correctiva. Algunas medidas correctivas tendrán que ver, por ejemplo, con las cargas de trabajo, y dentro de las cargas de trabajo, pues nosotros podríamos proponer ajustes en horarios o en tareas, ¿no? A lo mejor la readministración de tareas en caso de ser necesario. Algunos centros de trabajo han optado por estas modalidades de horarios flexibles, ¿no? Que puede llegar a ser benéfico. No a todos los giros les queda, pero en algunos de ellos ha sido bueno. Otras acciones correctivas sería la evaluación psicológica en los casos necesarios, en los que sí hemos estado en situaciones de violencia o de hostigamiento o de exclusión, ¿no? Para ir como minimizando los daños y el acompañamiento profesional externo a estas personas que se han logrado identificar con daños a la salud debido a estos factores y que ese acompañamiento profesional externo sea responsable y nos vaya dando un seguimiento, nos vaya proporcionando evidencia de que efectivamente vamos avanzando con este colaborador. Y dentro de las acciones correctivas se pueden proponer cambios estructurales en la organización en caso de que estas organigramas no nos estén funcionando o de que los líderes no estén siendo adecuados, podemos, acuérdense, ser como flexibles, desarrollar y capacitar, porque a lo mejor lo que mi líder requiere es eso, ¿no? Un desarrollo y una capacitación para llevar a su equipo de trabajo a la meta, al objetivo, y tal vez yo no le he dado las herramientas para hacerlo. Entonces, pensar cómo capacitar o apoyar a estos colaboradores, ¿no? Y por supuesto, será importantísimo tener un seguimiento continuo. Hayas tenido o no datos o categorías con puntajes elevados. ¿Por qué? Porque aunque tengas puntajes dentro de lo normal, te vas a dar cuenta que el seguimiento te va a permitir mantener un ambiente saludable y seguro. Y si de pronto nosotros dejamos de tomar acciones, si dejamos de evaluar, si dejamos de identificar, pudiéramos llegar a comenzar a presentar problemas sin darnos cuenta, ¿no? Por eso es súper importante mantener el seguimiento. Recordemos que toda la norma 035 está encaminada a mantener entornos organizacionales favorables, que toda la norma está encaminada a que los colaboradores puedan vivir en este ambiente. Pero, ¿qué vamos a entender como un entorno organizacional favorable? Básicamente lo que nosotros podemos mostrar en pantalla. Un entorno organizacional favorable es aquel que nos da el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, que se sienten identificados con las políticas, la normatividad y los procedimientos de la misma, ¿no? Donde se comparten valores, donde se tiene una visión común. Además de que en estos entornos existe la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, es decir, la capacitación y el desarrollo de todos los colaboradores con respecto al puesto que están desempeñando. Y entonces recordemos que nosotros como trabajador, como patrones o como organización tenemos la obligación
de brindarle capacitación en términos de diversas materias a nuestros trabajadores, ¿no? Y este entorno organizacional también nos indica que la definición precisa de responsabilidades de los trabajadores va a decrementar la carga de trabajo o la delimitación de tareas, nos va a ayudar con estas cargas de trabajo, ¿no? Porque si tú desde un principio en tu perfil de puesto puedes determinar cuáles son las responsabilidades, entonces le estás limitando también las actividades y eso está bien porque entonces habrá otro que se tenga que hacer cargo de lo que se estaba excediendo, no le tocaba y lo estamos cargando de más, ¿no? Además, se debe generar la participación proactiva y la comunicación entre el patrón, los representantes y el trabajador, ¿no? Y mantener este canal de comunicación abierto para que entonces los trabajadores se sientan en la confianza de generar algún tipo de denuncia, pero también mantener este canal de comunicación abierto para que a través de él el patrón pueda ayudar a brindarles información, a darles desarrollo y capacitación de este tipo de impacto que tienen estos factores de riesgo psicosocial. Y por lo tanto, el entorno organizacional favorable deberá de contar con una evaluación y un conocimiento del desempeño de cada uno de sus colaboradores para saber en dónde está la brecha que les puede generar angustia o que le puede generar estrés y brindarle los recursos para que pueda capacitarse y desarrollar de mejor manera esa situación, ¿no? La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas y la participación proactiva y la comunicación entre el patrón, los representantes y los trabajadores nos va a permitir garantizar el entorno organizacional favorable. Cuando yo implemento la norma 035 a través de la aplicación de los cuestionarios, a través del análisis y a través de las acciones de mejora o de corrección, entonces voy a ver que puedo tener varios beneficios en el centro de trabajo. De estos beneficios, lo que nosotros vamos a obtener al trabajar con ello y hacer la implementación adecuada de la norma es que vamos a poder hacer una reducción del estrés y con ello del ausentismo laboral, porque también es muy probable que puedan ayudarnos a bajar el índice de accidentabilidad. La gente va a dejar de estar angustiada, va a dejar de desatender, ¿no? De prestar atención y entonces se va a enfocar en lo que le corresponde y entonces es muy probable que reduzca el índice de accidentabilidad, de malestar con el estrés y por lo tanto la gente se sienta más a gusto y comprometida con el centro de trabajo y comience a mejorar el clima, ¿no? El clima de colaboración, de respeto, de seguridad. Y por lo tanto, cuando la gente se siente, cuando los trabajadores o los colaboradores se sienten en un clima de seguridad, entonces comienzan a incrementar la productividad y el compromiso con la empresa y por lo tanto disminuye la rotación. Entonces, el impacto va a ser no solo a nivel productivo, a nivel de clima laboral, sino también a nivel económico, porque cuando tú ya no tienes rotación, ya no tienes que pagar por contratar más personal constantemente para la misma posición. Además, vas a evitar estar constantemente capacitando a personal para ese puesto sin que pueda lograr desarrollarse, ¿no? Y por lo tanto, vemos que el beneficio en la norma, con el cumplimiento de la norma 035 no solo se ve reflejado en la salud, en la productividad, sino también en los recursos económicos de la misma empresa. Y con ello entonces vemos que los colaboradores van a estar en un ambiente donde se sientan seguros, donde se sientan atendidos y, por supuesto, con mayor compromiso. Todas estas son formas de lo que la norma 035 nos está requiriendo a nosotros como centros de trabajo, las responsabilidades que tenemos con los colaboradores, pero también los colaboradores, las responsabilidades que tienen para el cumplimiento de esta norma.
¿no? Y entonces así es como nosotros llegamos al final de nuestro curso, no solo para agradecer su tiempo y su disposición, sino también para recordarles que el cumplimiento de la norma va más allá de hacer una carpeta de evidencia, de hacer un registro. En realidad, el cumplimiento de la norma es justo la preocupación y la atención por los temas de seguridad y salud de los colaboradores en materia de riesgos psicosociales, donde esto pueda tener un impacto benéfico, positivo para cada uno de tus colaboradores, pero también un impacto benéfico y positivo para el mismo centro de trabajo. Gracias por acompañarnos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nosotros somos OGOMED, somos una consultoría en seguridad y salud laboral. Y si tuvieras algún tema o duda con respecto a la ejecución, a la implementación de la norma 035 o te gustaría que pudiéramos ayudarte a realizar y a ejecutar y a implementar la norma en tu centro de trabajo, con todo gusto dejamos en pantalla nuestros números de atención, nuestras formas de contacto y queremos despedirnos y agradecer tu compañía el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en un siguiente curso que en breve podremos estar compartiendo. Que pasen todos buena tarde.